noches. Estamos aquí nuevamente reunidos con los amigos de Akinpech Orthodontic en estas charlas de aprendizaje que tenemos todos los meses en este canal, el canal de YouTube de Akinpech. Y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la transposición dental. Básicamente vamos a analizar algunos casos clínicos con diferentes escenarios clínicos y diferentes retos que se nos presentaron en la consulta con dientes en transposición. Como todos sabemos, un diente en transposición es cuando un diente erupciona en un lugar que no le corresponde y se cruza, digamos, en el corredor de erupción de otro diente. Por ejemplo, un canino que salga en posición de un lateral y ese lateral queda en posición de canino. Hay una transposición de esos dos dientecitos en sus lugares, lo que genera problemas funcionales, estéticos. Es un gran reto. Anteriormente se decía, o se dice, es algo todavía viable, que la transposición dental es uno de los movimientos dentales más complejos para su corrección, porque en teoría, si nosotros queremos pasar un diente de un lado a otro, pasando por encima, digamos, del diente que estamos cambiando esa posición, va a llegar un momento que cuando los dos dientes estén juntos sobre la tabla vestibular y lingual, va a haber uno de esos dientes que se va a fenestrar o va a dañar, va a romper esa superficie vestibular o esa tabla vestibular. Por ello es tan complejo corregir una transposición. Sin embargo, hay escenarios clínicos en donde hemos podido solventar esta situación. Vamos a ver una serie de casos que presentan diferentes estrategias clínicas, estrategias o maniobras biomecánicas distintas según el caso en sí, y pues vamos a ver cómo los hemos ido solucionando. Vamos a empezar con nuestro primer caso, ¿verdad? Es un caso bastante dramático. Si vemos la radiografía panorámica, vemos una serie de dientes incluidos en la parte anterior. Tenemos una inclusión de los centrales, de los laterales, de los caninos. Y si vemos todavía más profundamente, vemos cómo ese corredor de erupción de los caninos está por delante incluso de los dientes laterales. Hay una transposición entre laterales y caninos. Allí pues se nos presenta un reto bastante importante. ¿Cómo vamos a hacer esa tracción? ¿Cómo va a evolucionar el paciente para nosotros poder hacer llegar que esos 6 dientes lleguen a boca? Pero bueno, vamos a analizar el caso. Este es nuestro paciente, un pacientito de 11 años que llegó al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Evidentemente, por la falta de dientes en la parte superior, presentaba una discrepancia en la zona anterior, una mordida tope a tope, con algunos dientecitos, con un perfil poco desarrollado. Vemos como en la parte superior de la fotografía de frente se empieza a asomar por allí un incisivo. Cuando llevan a Diego a consulta, pues no se percataba realmente sus representantes del problema que se presentaba con todos estos dientes incluidos en la parte maxilar. También vemos una mordida cruzada posterior y una serie de cosas, una dentición mixta tardía, que también pues representaba un reto porque era un paciente en crecimiento y desarrollo. Sabemos que si nosotros vamos a traccionar un diente, tenemos que tener un sistema de tracción, de dónde nos vamos a agarrar. En este escenario, en la parte anterior, pues no había un sistema biomecánico fácil para nosotros decir que vamos a agarrarnos de un arco. Establecimos una lista de problemas: mordida cruzada posterior, múltiples dientes retenidos, diferentes angulaciones y posiciones, clase 2 canina y molar bilateral, falta de espacio evidente en la arcada maxilar y la transposición incompleta bilateral de caninos por laterales. Las biomecánicas que utilizamos fue de expansión, de expansor modificado con ganchos. A través de este expansor en abanico logramos colocar diferentes ganchitos donde podíamos ejercer estos puntos de tracción para traccionar justamente estos 6 dientes y corregir o posicionar los dientes en una función adecuada para luego hacer una caracterización entre los dientes en transposición. Vamos a ver cómo se desarrolló este caso. Fue una doble transposición dental, incompleta porque estaban básicamente en ese escenario caótico de dientes incluidos, pero ya pues, digamos que perfilando su patrón de erupción, tenían una transposición verdadera. Estas son las imágenes de Compin de nuestro paciente Diego.
en diferentes cortes, sagitales, transversales, oclusales, y más o menos esta es una secuencia gráfica de la situación clínica y de lo que nosotros fuimos haciendo. Primero pues colocamos nuestro aparatito de expansión y quitamos los dientes temporales que estaban interviniendo allí en la zona anterior, hicimos nuestra expansión transversal, erupcionaron los segundos premolares y empezamos nosotros a establecer una dentición ya permanente completa. Colocamos nuestros brackets, empezamos a ejercer la tracción primero de esos dos dientes laterales que estaban bloqueando los centrales e incluso los caninos, y los fuimos llevando a posición de canino porque pues estaban en una transposición evidente. Luego empezamos a manejar el espacio, hicimos la tracción de los centrales y posteriormente los caninos los colocamos en posición de laterales, consolidando esa doble transposición de caninos, pero con un potencial de hacer una caracterización eficiente de esos dientes. Este es el aparatico que usamos con Diego en esta oportunidad, un aparatito con expansión transversal, un poco de expansión sagital y diferentes aditamentos en toda la extensión del aparato para ejercer diferentes vectores de tracción de los dientes que estaban incluidos. Y más o menos así fue el proceso que hicimos, un primer episodio quirúrgico donde colocamos los primeros botones en los dientes laterales, ahí se ve todo un poco caótico, los dientes empezaron a erupcionar con fuerzas muy ligeras y continuas, empezamos a agregar arcos principales en esta ecuación de la biomecánica para poder ejercer también vectores eficientes con uso de elásticos eficientes. Ya ahí tenemos los dientes centrales y básicamente ya nos faltaban ir por los caninos, una segunda cirugía para colocar los botones bajo nuestros protocolos de adhesión con hipoclorito de sodio, el ácido fosfórico, el agente de unión. Nosotros particularmente colocamos una cadena elástica con una ligadura en rosario, ligadura metálica 010, para tener una mayor seguridad. Siempre terminamos traccionando con la ligadura elástica, pero tenemos ahí la ligadura metálica para tener un soporte. Así lo hicimos con el otro canino. Ahí teníamos que tener un vector de tracción hacia distal para sacarlo de encima de los dientes centrales y empezar a armonizar y empezar a ubicar todos los dientes, unos arcos de tracción. Ahí vemos unos videitos de cómo se debe jalar básicamente la cadena para cerciorarnos de que los botones están bien pegados en posición y que pues no se van a caer en la consulta. Fíjense cómo va cambiando todo ese escenario de Diego. Empezamos a traccionar los dientes, empezamos a manejar el espacio, a coordinar las líneas medias. Tenemos caninos en posición de laterales, tenemos laterales en posición de caninos. Se nos ejerce un reto en la función, pero fíjense qué hermoso paralelismo radicular al final del tratamiento. Este tratamiento no duró más de 2 años, inició en el 2015, terminó en el 2017, un paralelismo hermoso. Logramos traccionar todos los dientes, ahí estaban los dientes sin caracterización, los caninos como laterales, y ya posteriormente hicimos una caracterización de todos ellos para armonizar mucho más la estética, para fortalecer la función. Fíjense que aquí ya los dientes caracterizados, los caninos como laterales, los laterales como caninos, cambia completamente el escenario anterior. Fíjense que bella armonización anterior, un engranaje muy bonito. Laterales en posición de canino, es muy poco frecuente quedar en esta situación, pero pues era la situación clínica más segura para rescatar todos los dientes de Diego y poderlos dejar funcional y poder establecer que su desarrollo se estableciera de una manera adecuada con todos sus dientes en boca. Un caso de éxito, un caso muy complejo, donde se estableció y se finiquitó una transposición dental de una manera bastante armónica, bastante estética. Los dientes se prestaron en forma y tamaño para realizar el tratamiento de esta manera. Vamos a ver este otro caso. Aquí vemos un colapso mucho mayor de los dientes, vemos un diente canino completamente en transposición verdadera, acumulado con un apiñamiento severo. Pudiésemos decir que ese canino está completamente ectópico, ¿verdad? Entre el lateral y central. Y allí pues se nos presenta un reto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar ese canino en posición de lateral, teniendo ese defecto en el cénit de la encía, no se va a ver bonito, ese lateral anatómicamente no se presta tanto para fortalecerse, hacer un canino. Aparte había un escenario de apiñamiento severo, y ante este escenario de apiñamiento severo y clase 2 y todo el tema que tenía nuestra pacientita, decidimos
hacer unas extracciones inteligentes. ¿Qué hicimos? Quitamos justamente, hicimos la extracción del canino que estaba en una transposición completa, quitamos un premolar del otro lado para establecer una alineación y nivelación específica. La lista de problemas, pues había una mordida profunda, un apiñamiento severo superior, una clase 2 esquelética, una mandíbula que estaba atrapada, compromiso periodontal en el 13, que fue el que decidimos extraer, y un canino ectópico. Las extracciones fueron básicamente las estrategias de las biomecánicas, fueron básicamente la estrategia de las extracciones, un premolar para obtener espacio, el canino que estaba en transposición, un manejo eficiente del espacio, y fíjense cómo va a ir evolucionando nuestro caso de una manera muy bonita. Allí vemos todo el colapso inicial, un diente temporal retenido, toda la línea media desviada hacia un lado por ese canino que quedó ectópico, y pues todos nuestros análisis diagnósticos de CONVIN, fíjense cómo se empieza a armonizar de una manera muy bonita y muy sencilla, simplemente con la extracción de un premolar, con la extracción del canino, vamos a quedar con un premolar como canino. Allí tenemos ya la consolidación de los espacios, un arco de retracción en NITI 21/25 para consolidar finalmente los espacios, armonizar líneas medias. Tenemos relaciones caninas, podemos decirlo, aunque sea un premolar como canino. Del lado donde quitamos el canino tenemos unas hermosas relaciones clase 1 caninas bilaterales, un correcto overjet, un correcto overbite, y un resultado final muy bonito. Ya tenemos una sonrisa armónica, ya descolapsamos toda esa situación anterior drástica que nuestra paciente tenía. Pudimos armonizar incluso la parte radiográfica, el paralelismo radicular, una oclusión funcional, un cambio rápido, eficiente, bonito, una transposición que fue corregida un poco radical, ¿verdad? Con una extracción de un canino, pero se prestó así por por la clínica que tenía nuestra paciente. En algunos otros escenarios tenemos que establecer quizás unas estrategias distintas, como lo vamos a ver en el siguiente caso. Se armonizó la línea media dental superior, porque quitamos el canino temporal, quitamos el canino ectópico y quitamos un premolar. Armonizamos, nivelamos, alineamos y tuvimos un resultado muy hermoso, una sonrisa simétrica, una sonrisa bonita. Nadie se va a dar cuenta que allí nos falta un canino que estaba precisamente en una transposición verdadera. Sus fotitos siempre, los fotitos sociales, pues nosotros siempre las tomamos al final del tratamiento y fue una solución. Fíjense que en el primer caso el escenario eran dientes que estaban incluidos, los traccionamos en transposición y los caracterizamos. Este segundo caso, el diente que estaba en transposición, le hicimos la extracción, y vamos a ver un tercer caso donde se hizo la corrección de esa doble transposición de los caninos, uno de los casos más bonitos que tenemos en cuanto a transposición en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Tuve el placer de llevarlo como instructor, y esta es nuestra paciente, una paciente muy joven, con agenesia de premolares en la parte superior, lo que generaba una discrepancia de Bolton importante en la arcada inferior. Y fíjense cómo están los caninos completamente en zona de los laterales y los laterales en zona de canino. Hay una doble transposición muy clara en esta pacientita, una rotación de premolares importante. La lista de problemas: una transposición completa bilateral de canino con laterales, premolares rotados, ausencia de primeros premolares superiores, los laterales palatinizados, y un compromiso del overjet y el overbite precisamente por esa discrepancia de Bolton. Las biomecánicas fueron, pues, hicimos un aparato modificado para hacer movimientos estratégicos y poder corregir la transposición dental, una serie de cuplas, ondeo seccional, aplicamos mecánicas de torque, un adecuado manejo de espacio, dobleces de primero, segundo y tercer orden. Y este fue más o menos lo que nosotros diseñamos. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos sacar los laterales del corredor, digamos, de los caninos, para que al momento que los caninos pasaran por allí no se ejerciera ese daño a nivel de la tabla vestibular o de la cortical vestibular. Quitarlos de ese corredor y después llevarlos hacia adelante, a sabiendas que íbamos a necesitar mucho torque posterior, torque negativo en los laterales, que se corría algún tipo de riesgo periodontal que fuimos nosotros manejando poco a poco. Este mismo aparato se usó en función de corregir las rotaciones de los premolares en posterior a través de estas cuplas que hacemos en los premolares, aprovechando el anclaje que tenemos en los molares,
y de esta manera derrotar premolares, llevar incisivos hacia atrás, generar el espacio con resortes abiertos en la parte anterior. Fíjense como aquí ya los caninos pasan a su lugar y ahora el trabajo y el mayor reto es llevar los laterales hacia adelante. Así poco a poco lo fuimos incorporando con muchas biomecánicas de torque. Invertimos los brackets de los dientes laterales en 180 grados, como los ven acá. En esos brackets estamos aplicando torque individual negativo a través de la torsión de los alambres rectangulares 21x25. Al mismo tiempo también nos ayudamos de aditamentos como los torques de spring, son unos resortes, en este caso que nos están aplicando torque negativo para que la corona se vaya hacia palatino y para que la raíz regrese y se venga hacia vestibular y nos llene toda esta parte de los cenit en la medida que seguimos haciendo dobleces de primero y segundo orden en la parte posterior para procurar ese asentamiento, esa armonía, esa corrección real de toda la parte funcional de nuestra paciente. Y ahí prácticamente estamos en etapa final. Fíjense cómo tenemos los laterales en posición y los caninos en posición luego de estar en un escenario de doble transposición de caninos superiores. Esas son las fotografías de nuestra pacientita. Fíjense, una sonrisa completamente llena. Logramos llevar los caninos sin afectar la tabla vestibular. Luego logramos llevar los laterales a la parte anterior con muchas biomecánicas de torque para generar pues ese resultado final. Obtuvimos overjet, obtuvimos overbite y compensamos un poco esa discrepancia de Bolton por la falta de los primeros premolares en la parte superior. En la parte inferior hicimos un poco de suavizado interproximal, cadenas intermaxilares, mucha mecánica de elásticos eficientes. Su radiografía panorámica nos muestra un muy buen resultado en la zona anterior de esta corrección, de esta doble transposición. Y aquí podemos ver un poco lo que son las comparativas de esta paciente cuando inició con la doble transposición, cuando llevamos los caninos a posición y posteriormente los dientes laterales. Lo vemos aquí en estas fotografías laterales, cómo inicia. Fíjense cómo tenemos 1, 3, el lateral escondido allá 2, 5 y 6 y pudimos armonizar. Quedamos en una clase 2 funcional molar por la falta de premolares en la parte superior, pero pudimos compensar muy bien el Bolton para establecer un overjet y un overbite adecuado. Igualmente lo vemos del lado izquierdo. Aquí la transposición era mucho más evidente. Aquí vemos el incisivo central, el canino en posición de lateral, los laterales, el premolar completamente rotado en una mordida cruzada y el primer molar. Y ya posteriormente todo lo que fue esa corrección de la transposición que hicimos en un paso a paso, llevando los laterales hacia atrás, luego llevando los caninos a posición a través de la distalización individual de los caninos, sin que se nos afectara la tabla vestibular en la parte anterior, para luego llevar los dientes laterales nuevamente hacia adelante y poder armonizarlos en inclinación para tener un resultado efectivo. Aquí lo vemos desde el punto de vista oclusal. Ya en el progreso, pues aquí habíamos corregido la transposición y estábamos trabajando básicamente el torque de nuestras piezas anteriores. Por supuesto, colocamos un retenedor fijo en la parte antero superior de canino a canino. En la arcada inferior básicamente obtuvimos espacio a través de la expansión, obtuvimos espacio a través del suavizado interproximal. También colocamos un retenedor fijo en inferior para mantener pues ese control que obtuvimos. Y finalmente pues la sonrisa de nuestra paciente bajo un escenario bastante complejo en un inicio, pero ya con una sonrisa llena, con una sonrisa armónica. Quizás establecer o dejar su sonrisa con los caninos como laterales y los laterales como caninos no hubiese sido la mejor decisión. Fíjense que son escenarios diferentes. En el primer caso, establecimos y había una transposición incompleta en dientes que estaban completamente incluidos, pero ese eje de tracción de los dientes nos obligaba a nosotros llevar primero los dientes laterales a la posición para liberar a los dientes centrales y posteriormente ubicar los dientes caninos en posición. Era muy arriesgado en ese punto o con el escenario clínico de ese caso querer corregir esa transposición en un escenario de tracciones de dientes. ¿Por qué? Pues corremos mucho más riesgo. Un niño muy joven, un paciente muy joven, donde la prioridad era mantener todos sus dientes y lograr una tracción efectiva de ellos. Dejándolos en transposición, pero bajo una caracterización bastante adecuada desde el punto de vista gingival y desde el punto de vista dental. En el segundo caso, veíamos otro escenario distinto. También veíamos una transposición de un canino
pero esta transposición estaba combinada con un apiñamiento muy severo que nos permitía a nosotros jugar con la decisión de qué dientes vamos a sacar y hacer decisión en cuanto a hacer extracciones de manera inteligente. Quitar el canino que nos estaba afectando periodontalmente mucho la tabla vestibular, que ya estaba prácticamente ectópico, un poco fenestrado. Quitamos el premolar del otro lado para obtener espacio y poder correr toda la línea media, poder generar espacio para llevar los dientes hacia atrás y armonizar una sonrisa muy bonita, que como ustedes lo vieron quedó hermosa, con extracción de un canino, una extracción un poco convencional y una extracción asimétrica de un premolar. Corregimos básicamente la transposición, quitando el diente que estaba transposicionado, un escenario clínico completamente distinto al primero. Y posteriormente, esta paciente donde esa doble transposición sí fue corregida, también por su escenario clínico. Ya faltaban 2 dientes en la arcada superior, había rotaciones severas de los premolares, periodontalmente no era la mejor condición, los caninos iban a romper mucho la parte de la estética gingival, sobre todo por los cenit en la parte anterior. Y bajo este protocolo de llevar los dientes, primero los dientes laterales hacia atrás, quitarlos del corredor, quitar el riesgo de fenestración de la tabla vestibular cuando ambos dientes se consiguieran, para posteriormente generar esa distalización individual de los caninos, llevarlos a posición, obtener el espacio en la parte de adelante y luego llevar los dientes laterales hacia adelante, a sabiendas que íbamos a tener bastante necesidad de torque, pero aplicamos todas esas estrategias biomecánicas que ustedes pudieron apreciar con la inversión del bracket, el torque spring, la aplicación de torque individual negativo en esos dientes para un resultado maravilloso, rompiendo esos paradigmas de que la transposición dental no se puede corregir. Ya vimos en este caso cómo corregimos una doble transposición y cómo no siempre pues es la decisión, cada caso se va cada caso va a ser particular y cada decisión va a estar basada en el diagnóstico. Espero que haya sido de su agrado la plática del día de hoy. Espero que haya quedado mucho aprendizaje con respecto al manejo de las transposiciones dentales, que sin duda alguna van a ser un reto que se nos van a presentar con frecuencia en la consulta y que tenemos que analizar muy bien para tomar la mejor decisión. Espero que estos casos las hayan ayudado para tomar las decisiones con sus pacientes y nos vamos a ver próximamente en una nueva oportunidad, igual a través del canal de YouTube de los amigos de Akinpech, que semana a semana nos brinda contenido nuevo. Nosotros estamos prácticamente mensual generando una charla, pero hay muchos otros speakers y doctores que todos los meses están generando contenido. Los invito a que se metan en el canal de YouTube de Akinpech y sigan aprendiendo con nosotros. Por mi parte me despido, soy el doctor Jordán Sol y quedo a sus órdenes.